En un pequeño monasterio en la montaña, un joven monje llamado Raiou se encontraba sentado bajo un árbol, observando el flujo constante del río que pasaba cerca. Su rostro reflejaba una mezcla de dudas y anhelos. Había llegado al monasterio con la esperanza de encontrar respuestas a las preguntas que lo atormentaban, pero el tiempo pasaba y su mente seguía inquieta. Uno de los ancianos monjes, Sinou, se acercó a él en silencio, con los ojos llenos de sabiduría. Sin decir palabra alguna, se sentó junto a Raiou y también observó el río. El agua fluía sin prisa, tocando las piedras, saltando sobre ellas, pero siempre avanzando. Después de un largo rato, Raiou rompió el silencio, hablando con voz tensa. Maestro Sinou, a veces siento que mi vida es como este río. Quiero que todo avance rápido, pero me siento atrapado, como si estuviera esperando algo que nunca llega. ¿Cómo puedo encontrar paz? Sinou miró al joven con calma, y sin apresurarse, respondió. La paz no se encuentra en la rapidez, ni en el control. La paz está en el proceso, en aceptar lo que fluye en ti y alrededor de ti. Mira el río, Raiou. No fuerza su curso, simplemente fluye, confiando en el camino que tiene por delante. La vida es como ese río. Solo cuando aprendas a confiar en el proceso, en el flujo de la vida, encontrarás la paz que buscas. Raiou, pensativo, miró nuevamente el río. Las palabras del anciano resonaron en su corazón. ¿Podría realmente confiar en el proceso de la vida? El silencio entre ellos se alargó, y el joven, sin palabras, continuó observando el agua, sintiendo que algo comenzaba a cambiar en su interior. A lo largo de los días siguientes, Raiou trató de poner en práctica las palabras de Sinou, pero la inquietud seguía presente en su corazón. Se despertaba cada mañana con la misma sensación de que algo le faltaba, que la paz era un concepto distante e inalcanzable. Cada vez que se sentaba a meditar, su mente se llenaba de pensamientos ansiosos, como si el tiempo estuviera escapando entre sus dedos. Un día, Sinou lo invitó a caminar por el bosque que rodeaba el monasterio. Mientras caminaban, el anciano se detuvo junto a una roca cubierta de musgo y señaló una pequeña flor que crecía en la sombra. Mira esta flor, dijo Sinou. A menudo las personas no se dan cuenta de las maravillas más sencillas porque están demasiado centradas en el futuro o en lo que les falta. Esta flor no se esfuerza, no acelera su crecimiento. Simplemente crece a su propio ritmo, confiando en que el tiempo adecuado llegará. Raiou observó la flor, pequeña y delicada, que parecía brillar a pesar de la sombra que la rodeaba. Algo en su interior empezó a entender la lección, aunque las dudas seguían asomando. Pero maestro, ¿qué pasa si el tiempo adecuado nunca llega? ¿Cómo saber si realmente estamos siguiendo el camino correcto? Sinou sonrió, con un gesto lento, tocó la roca junto a la flor. El camino correcto no es un destino fijo, Raiou. El proceso es el camino. La flor no se preocupa por llegar a ser un árbol, ni el río por convertirse en mar. Cada momento es una parte esencial del todo. Confía en lo que es, tal como es. Cada paso, cada suspiro, cada pensamiento tiene su lugar en el proceso. Raiou guardó silencio. Algo en las palabras de Sinou hizo eco en su corazón. Quizás, en su afán por encontrar respuestas inmediatas, no había permitido que la vida misma le mostrara el camino. Al volver al monasterio, la calma parecía haber tocado ligeramente su ser. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que su viaje apenas comenzaba. Los días pasaron, y Raiou comenzó a experimentar un cambio gradual. Ya no se apresuraba tanto, ni se forzaba a encontrar respuestas inmediatas. Sin embargo, las dudas seguían acechando su mente, especialmente en las horas más solitarias de la noche, cuando la quietud del monasterio lo envolvía por completo. A veces, se encontraba preguntándose si realmente había algo que debía hacer para acelerar su crecimiento espiritual. Una tarde, mientras caminaba solo por el jardín del monasterio, Raiou se detuvo frente a un árbol de cerezo en plena floración.
Las flores rosadas caían lentamente al suelo, arrastradas por una suave brisa. Raiyou miró las flores, tan hermosas y efímeras, y pensó en el paso del tiempo. ¿No sería esa la verdadera esencia de la vida? ¿La belleza en lo transitorio? De repente, Sinnoh apareció a su lado, como si hubiese estado observando desde lejos. Sin decir palabra, miró las flores caídas y luego a Raiyou. ¿Ves cómo las flores caen sin miedo?, preguntó el anciano. Raiyou asintió, observando cómo algunas flores se deslizaban suavemente por el aire, mientras otras descansaban en el suelo, cubriendo el jardín con una alfombra rosada. La flor no se aferra al árbol, ni trata de resistir el viento. Simplemente fluye con lo que está sucediendo. No se detiene a lamentarse por lo que pudo ser, ni a temer por lo que vendrá. Todo es parte del proceso. Raiyou sintió que algo profundo comenzaba a surgir dentro de él. El miedo al futuro, a las decisiones equivocadas, al sufrimiento que podría venir, parecía desvanecerse con la simple observación de aquel ciclo natural. Pero, maestro, ¿y si yo no soy capaz de fluir como la flor? ¿Y si mis dudas y miedos me atrapan en el camino? Sinnoh lo miró con calma. Los miedos son parte del proceso, Raiyou. No puedes evitarlos ni suprimirlos. En cambio, puedes aprender a observarlos sin identificarlos. Como las flores caen, los miedos también vendrán y se irán. Lo que importa es cómo eliges relacionarte con ellos. No te apresures a deshacerte de ellos. Deja que surjan y desaparezcan a su propio ritmo. La vida es un proceso continuo de aceptación, no de control. Raiyou sintió una nueva comprensión naciendo en su interior. Ya no era necesario luchar contra sus pensamientos, ni forzar su paz. Solo debía permitir que todo llegara cuando debía llegar. Poco a poco, empezaba a entender que confiar en el proceso de la vida significaba aceptar el momento tal como es, sin apuro y sin resistencias. Al caer la tarde, Raiyou se sentó nuevamente en silencio, mirando el jardín cubierto de flores caídas, sintiendo que el camino que buscaba ya estaba ante él, aunque aún no pudiera verlo con claridad. La primavera avanzaba, y con ella, el tiempo parecía desdibujarse para Raiyou. Se encontraba más en paz que antes, pero aún había momentos en los que las viejas inquietudes regresaban a su mente. En ocasiones, se sentía como si estuviera perdiendo tiempo, como si sus esfuerzos por comprender fueran en vano. En esos momentos, Sinnoh siempre estaba cerca, observando en silencio, como si supiera cuando el joven necesitaba palabras de consuelo. Una tarde, mientras Raiyou barría el patio del monasterio, el anciano se acercó y se sentó junto a él. La conversación empezó de una forma tranquila, sin expectativas, como siempre. Maestro, a veces siento que el tiempo se me escapa. En el pasado, solía pensar que todo lo que sucedía tenía un propósito claro, una dirección. Ahora, todo parece estar fuera de control. ¿Cómo puedo saber si estoy avanzando correctamente? Sinnoh miró las nubes que se deslizaban lentamente por el cielo y luego volvió su mirada hacia Raiyou. ¿Sabes cómo crecen las plantas?, preguntó con calma. Raiyou se detuvo por un momento, desconcertado por la pregunta. Crecen lentamente, una semilla se convierte en un árbol, pero nunca de inmediato. Exactamente, respondió Sinnoh. ¿Crees que una semilla se preocupa por si está creciendo rápido o lento? ¿O si está tomando el camino correcto? No, simplemente crece, porque está diseñada para hacerlo. La naturaleza no tiene prisa, porque sabe que el proceso es más importante que el resultado. Raiyou reflexionó sobre las palabras del maestro. Algo resonaba en su corazón, pero la duda seguía presente. ¿Y qué pasa cuando el árbol no crece como esperábamos? ¿O cuando las estaciones cambian de manera inesperada? Sinnoh sonrió suavemente. A veces, las estaciones cambian sin que lo esperemos, y el árbol puede enfrentarse a vientos o inviernos severos. Pero eso es parte de su proceso, parte de su transformación.
No todo lo que nos parece adverso es realmente un obstáculo. A menudo, lo que parece una interrupción en el camino es simplemente una oportunidad de crecimiento, aunque no siempre la veamos en el momento. Ryo bajó la mirada, sintiendo que un peso comenzaba a levantarse de sus hombros. Había buscado respuestas en todos los lugares equivocados, en la rapidez y en el control. Pero ahora entendía que la verdadera sabiduría estaba en la paciencia, en permitir que las cosas ocurrieran a su propio ritmo. «Entonces, ¿no debo preocuparme por el futuro?», preguntó, buscando aún una claridad más profunda. Shinou se levantó lentamente, mirando al horizonte. Preocuparse por el futuro es como mirar al río y esperar que las aguas no cambien. El futuro es incierto, pero eso no significa que debas temerlo. Si aprendes a confiar en el proceso, el futuro llegará cuando esté listo, y cuando lo haga, estarás listo también. La vida no necesita ser apresurada. Fluye, y lo que es para ti, llegará a su tiempo. Ryo asintió lentamente, sintiendo cómo esas palabras se asentaban en su corazón. A partir de ese día, su enfoque comenzó a cambiar. Ya no buscaba respuestas rápidas ni se apresuraba a encontrar la paz. En su lugar, se dedicó a estar presente en cada momento, confiando en que el proceso de la vida, con todas sus incertidumbres y desafíos, era en sí mismo la respuesta que había estado buscando. Con el paso de las semanas, Ryo comenzó a ver los frutos de su cambio interior. Cada día traía consigo un nuevo aprendizaje, una nueva oportunidad para profundizar en su comprensión del proceso de la vida. Sin embargo, aún había momentos en los que sentía que las respuestas se deslizaban fuera de su alcance, como si estuviera buscando algo intangible. Una mañana, mientras caminaba hacia el estanque del monasterio, Ryo se detuvo al ver una pequeña rana saltando de una roca a otra, con movimientos gráciles y fluidos. La rana, que parecía no tener ninguna preocupación, saltaba sin esfuerzo, disfrutando de cada momento, del aquí y ahora. Observando, Ryo sintió una vez más la inquietud de la duda. ¿Cómo puede la rana saltar con tanta facilidad?, pensó. ¿Cómo puedo yo aprender a fluir tan naturalmente? En ese preciso momento, Shinou apareció a su lado, como si hubiese leído sus pensamientos. Ryo, dijo el anciano, sin más preámbulos, ¿ves cómo la rana no se preocupa por el salto siguiente? Ella simplemente salta, confiando en que el siguiente movimiento vendrá de manera natural. Cada salto es una expresión de su ser, sin duda ni miedo. Y así debe ser tu vida. El proceso no requiere de fuerza ni de control, solo de una entrega plena al momento presente. Ryo observó la rana con una renovada admiración, y una sensación de calma comenzó a llenar su ser. Pero, maestro, a veces siento que la vida me exige más. Como si cada decisión fuera crucial, como si cada movimiento dependiera de algo más grande, de un propósito que aún no entiendo. Shinou sonrió, y su voz fue suave, casi como un susurro. El error es pensar que cada movimiento debe tener un propósito grandioso. La vida no siempre busca respuestas profundas o trascendentales. A veces, el propósito está en el acto mismo, en el salto, en el respirar. Es el proceso el que da forma al propósito, no al revés. Al dejar que la vida fluya, sin intentar forzarla, descubres que cada paso, cada momento, tiene su propio significado. Ryo se quedó en silencio, contemplando a la rana que, sin esfuerzo alguno, saltaba con gracia de un lado al otro. Algo en sus palabras hizo eco en su corazón. Empezaba a entender que no era necesario luchar por encontrar un propósito, que la vida misma, en su flujo natural, ya traía consigo todo lo que necesitaba. Entonces, ¿debo dejar ir la idea de tener todo bajo control?, preguntó Ryo, aún con cierta duda. Shinou asintió lentamente. El control es una ilusión, Ryo. El verdadero poder radica en soltar, en rendirse al momento presente. Al hacerlo, te alineas con el flujo de la vida, y todo llega cuando debe llegar, sin que tengas que hacer nada más que estar presente y ser quien eres.
Raiou sintió que una paz profunda comenzaba a abrirse en su corazón. Por primera vez, comprendió que el verdadero proceso de la vida no era una carrera ni un esfuerzo constante. Era un fluir suave, un dejarse llevar sin resistencia. Con ese entendimiento, comenzó a caminar de nuevo por el sendero del monasterio, pero esta vez con una ligereza en el alma, sabiendo que, al igual que la rana, podía saltar con confianza y sin temor, sabiendo que cada salto formaba parte de algo mucho más grande que él mismo. El tiempo continuó su curso, y con cada día que pasaba, Raiou se encontraba más en paz consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, una tarde, mientras meditaba en el jardín, una sensación de desasosiego volvió a invadir su mente. Aunque comprendía profundamente las enseñanzas de Sinou, a veces se preguntaba si estaba perdiendo algo importante al no estar tan comprometido con las metas y los logros, como lo había estado en su vida anterior. Una suave brisa movía las hojas de los árboles, y el sol comenzaba a ponerse, bañando todo de una luz dorada. En ese momento, Sinou se acercó a él y se sentó en silencio a su lado. El anciano, con su usual calma, miró a Raiou y luego hacia el horizonte. «Maestro», comenzó Raiou, con cierto pesar, «a veces siento que mi vida carece de dirección. He aprendido a fluir, a confiar en el proceso, pero, ¿acaso no estoy simplemente evitando la acción, la responsabilidad de buscar algo más? ¿Estoy perdiendo algo importante?» Sinou lo miró con sus ojos tranquilos, y con una ligera sonrisa, dijo: «Raiou, el acto de confiar en el proceso de la vida no significa que debas dejar de actuar. La acción es parte del proceso. Sin embargo, es importante que no la veas como un medio para alcanzar un fin lejano, sino como una expresión de tu ser en este momento. No se trata de correr hacia el futuro, sino de actuar con plena presencia, sabiendo que cada paso es suficiente». Raiou frunció el ceño, intentando comprender. «¿Entonces no debo preocuparme por las metas que aún no he alcanzado?» Sinou negó suavemente con la cabeza. «Las metas son solo una parte de la vida, no la vida misma. Si te concentras únicamente en ellas, puedes perderte lo más importante, el presente. Si cada paso que das está impregnado de presencia, sin la carga de expectativas, verás que la vida misma te guiará hacia lo que necesitas, sin que tengas que forzar nada». Raiou cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de Sinou se asentaran en su mente. Al abrirlos, sintió una sensación de liberación. Había vivido con la constante presión de alcanzar un propósito grande y claro, pero ahora entendía que el propósito no era algo que se pudiera buscar en el futuro. El propósito ya estaba en la forma en que vivía, en cada acción que tomaba, en cada respiración que daba. Sinou, viendo el cambio en Raiou, continuó con su voz suave pero profunda. «La vida no es un problema que resolver. No es una carrera que ganar. Es un proceso constante de convertirse en quien ya eres. Cuando comprendas esto, cada acción, por más pequeña que sea, será suficiente. Porque será tu acción, y estará alineada con el flujo natural de la vida». Raiou se quedó en silencio, mirando el horizonte mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de las montañas. Por primera vez, sintió una completa aceptación de su vida tal como era. Ya no necesitaba tener todas las respuestas, ni presionarse por alcanzar metas que no entendía del todo. Simplemente debía seguir viviendo, con plena confianza en el proceso. Esa noche, al recostarse para dormir, Raiou se sintió en paz. El proceso de la vida ya no le parecía algo incierto o aterrador. Ahora, comprendía que el verdadero viaje era un viaje hacia el corazón, y que el fluir con la vida, sin forzarla, era en sí mismo el propósito más grande que podía seguir. La paz que había buscado tanto tiempo estaba dentro de él, en cada momento que vivía. Todo era parte del proceso. A medida que los días se deslizaban suavemente como las aguas de un río, Raiou experimentaba momentos de profunda claridad. Ya no se veía a sí mismo como un buscador ansioso, sino como alguien que había aprendido a escuchar el susurro de la vida que lo rodeaba. Sus días no estaban llenos de metas apremiantes ni de preguntas sin respuesta.
Ahora, se sentía parte de un todo mucho más grande, fluyendo sin esfuerzo, aceptando todo tal como venía. Sin embargo, una mañana, durante una caminata solitaria por el bosque, Raiou se encontró frente a un desafío que no había anticipado. Un árbol que había caído bloqueaba el sendero, y parecía imposible continuar sin sortear algún tipo de obstáculo. Por un momento, sintió que debía volver atrás, pero algo en su interior lo impulsó a mirar más de cerca. El árbol caído no era un simple obstáculo, era una oportunidad. Raiou observó cómo las raíces del árbol se entrelazaban con las piedras y la tierra, formando un nuevo paisaje. En lugar de ver el árbol como algo que lo detenía, empezó a verlo como parte del proceso, algo que había caído de manera natural, dejando espacio para algo nuevo que podría surgir. En ese momento, Sinnoh apareció detrás de él, como si hubiese sentido la necesidad de estar allí. «Maestro», dijo Raiou, señalando el árbol, «a veces siento que la vida me pone obstáculos para probar mi paciencia». ¿Por qué tenemos que enfrentar desafíos? Sinnoh se acercó al árbol caído y tocó sus raíces con suavidad. Raiou, los obstáculos no son en realidad enemigos. Son maestros disfrazados. La vida no te pone desafíos para detenerte, sino para ayudarte a crecer. Cuando enfrentas algo que parece imposible, lo que en realidad estás haciendo es adaptarte, transformarte. El árbol ha caído, pero sus raíces siguen vivas, creando nuevas formas de vida. Así funciona la vida, cuando algo se cierra, siempre hay algo nuevo que está listo para abrirse. Raiou observó el árbol de otra manera ahora. En lugar de verlo como un final, lo vio como una parte natural del proceso, algo que contribuía al flujo eterno de la vida. No se trataba de evitar el obstáculo, sino de abrazarlo, de aprender a fluir con él. Pero, ¿y si no sé cómo enfrentar estos desafíos? ¿Y si me siento perdido cuando me encuentro con ellos? Sinnoh sonrió de forma cálida, como si ya supiera la respuesta. Cuando te sientas perdido, solo recuerda esto, no necesitas saber siempre el próximo paso. La vida no te pide que lo sepas todo. Lo que te pide es que confíes. Cada paso que das, incluso si parece incierto, es parte del proceso. La vida no exige que seas perfecto, solo que seas sincero en tu caminar. Si sigues adelante con el corazón abierto, el camino se revelará cuando estés listo para verlo. Raiou cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo cómo sus pensamientos se disolvían, dejando solo la certeza de que no estaba solo en su camino. El árbol caído no era un obstáculo, sino una señal de que, a veces, los cambios en la vida son inevitables. Y lo más importante era cómo elegía responder a esos cambios. Con una nueva serenidad en su corazón, Raiou se agachó y comenzó a caminar alrededor del árbol, encontrando un nuevo camino, un camino que se revelaba solo porque había aprendido a confiar en lo que la vida le ofrecía. Al llegar al final del sendero, sintió que había dado un paso más hacia una comprensión más profunda de sí mismo y del mundo. Ya no necesitaba tener todas las respuestas. Lo único que realmente necesitaba era confiar en el proceso de la vida, tal como era. La vida, como el río, seguiría fluyendo. Y Raiou, al igual que el agua, fluía con ella. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja suave y cálido, cuando Raiou se sentó en la cima de una colina, mirando el paisaje que se extendía ante él. Había llegado allí después de un largo día de caminatas y meditaciones, y por fin, en su corazón, había algo de lo que estaba seguro: la vida, con todas sus pruebas y dificultades, no era algo que debía ser temido ni controlado, sino experimentado plenamente. El viento acariciaba su rostro, por un momento, sintió como si todo el universo estuviera respirando con él. Cada respiro era un recordatorio de su conexión con el flujo infinito de la vida. En silencio, contempló todo lo que había aprendido durante su tiempo en el monasterio, las enseñanzas de Sinnoh, la sabiduría de las estaciones cambiantes, el fluir del río y el caer de las flores. Sinnoh apareció a su lado, sin previo aviso, como si siempre hubiera estado allí. Se sentó junto a él, mirando también el atardecer.
Maestro, dijo Raiou, su voz calmada pero llena de gratitud, he aprendido mucho, pero aún siento que hay algo más por entender. A veces me pregunto si, en el fondo, tengo miedo de dejarme llevar completamente por el flujo de la vida. Sinou lo miró en silencio por un momento, y luego habló con una calma profunda, como si cada palabra estuviera impregnada de la experiencia de toda una vida. El miedo es parte del proceso, Raiou. Todos sentimos miedo cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Pero el miedo no debe ser un obstáculo, sino una invitación. Cada vez que tienes miedo, es una señal de que algo dentro de ti está listo para crecer, para evolucionar. La vida nunca te pedirá que seas perfecto, solo que seas sincero en tu caminar, y eso incluye aceptar tus miedos. Cuando aprendas a aceptar lo que sientes, sin resistirte, descubrirás que el miedo no tiene poder sobre ti. Raiou cerró los ojos, absorbiendo sus palabras. A medida que escuchaba, se dio cuenta de que el miedo que sentía no era algo que debía evitar, sino algo que debía entender. Cada vez que se sentía inseguro, era solo una invitación a confiar más profundamente en el proceso, a entregarse más plenamente al momento. Pero, maestro, ¿cómo sabré cuándo estoy en el camino correcto? ¿Cómo sabré si realmente estoy confiando en el proceso de la vida? Sinou sonrió, con una mirada llena de comprensión y paz. El camino correcto no es algo que se pueda medir o definir de antemano. El camino correcto es simplemente el que sigues, paso a paso, con corazón abierto y mente tranquila. No se trata de saber a dónde vas, sino de estar presente donde estás. Cada momento, cada acción, cada pensamiento tiene su lugar en el gran proceso. El camino no es un destino que alcanzas, sino un viaje que vives con plena conciencia. Raiou asintió, sintiendo cómo esas palabras calaban profundamente en su ser. El camino no era algo que debiera ser apresurado ni entendido de manera lógica, sino simplemente vivido con autenticidad, sin miedo al incierto futuro. No había necesidad de buscar la respuesta, porque la respuesta ya estaba en el proceso mismo de vivir. Con una sensación de paz que llenaba su ser, Raiou se levantó de la colina, sintiendo que ya no había más dudas que lo frenaran. La vida, con todo su misterio y belleza, era un regalo que podía abrazar sin miedo, fluyendo con ella como el agua que encuentra su camino entre las piedras. Y así, con el corazón ligero y lleno de gratitud, Raiou caminó hacia el horizonte, sabiendo que cada paso, sin importar cuán incierto, era parte del proceso perfecto de la vida. No necesitaba tener todas las respuestas, solo necesitaba confiar. Y en esa confianza, encontró su libertad.